Ya tengo miedo. Tengo miedo. 安保，警察说到哪一边了？ Anh em ra anh qua cứu ông kia đi nhá. Anh hốt tôi bên kia rồi đó. Hoy es un video, un formato un poco diferente porque les vamos a contar un poco lo que estuvimos haciendo este par de días. Acompáñenme a ver esta triste historia. Bueno, no hemos filmado porque estos han sido unos días de esos que decís, ¿qué hago acá? Esos días que querés llorar, que no entendés nada, no sabés qué hacer, para dónde ir. Bueno, han sido muy frustrantes, entonces no hemos filmado. En realidad les habíamos empezado un video en Nong Kiao. Les habíamos empezado un video para contarles cómo íbamos a cruzar la frontera de Vietnam, pero todo salió mal, así que ese video lo cortamos. Empezamos acá. Estamos en Sam Nea. Nea. Es un pueblito, ahora sí que en el medio de la nada. Sí. Ah. A 85 o 90 kilómetros de la frontera de Vietnam. Creo que 80, creo. Sí, 80, no me acuerdo. 80 kilómetros de Vietnam. ¿Cómo llegamos hasta acá? Fue muy difícil. Primero que nada, ¿por qué estamos acá? No sabemos. Porque se nos metió en la mente que Cosa de íbamos a venir acá. Y de acá nos íbamos a ir a un pueblito que está a 30 kilómetros, que se llama Viêng Sai, que queríamos ver unas cuevas que fueron usadas como refugio para la gente durante la guerra de Vietnam. Pero bueno, no llegamos ahí. ¿Por qué? Porque la locomoción acá es imposible. Les juro que es imposible. ¿Cómo empieza esta historia? En Nong Kiao queríamos llegar a Sam Nea, donde estamos ahora. Cuestión que no hay información precisa de cómo llegar. Se supone que hay un bus que te tenés que tomar, que pasa en un rango horario de entre las 4 de la tarde hasta las 12:30 de la noche. Sí, pasaba a las 8 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 4 de la tarde, a las 12:30 de la noche, a las 10 de la noche. Sí. Lo esperamos 5 horas. Sí. Nunca pasó. El día anterior habíamos estado en Quang Noi y ahí Martín le había escrito al hombre de la agencia para que nos reservara un lugar en esta van, que no salía desde Nong Kiao, sino que venía desde Luang Prabang. Entonces el hombre nos dijo, sí, les reservo. Al otro día llegamos a la agencia y no hay cupos. Llamó a todo el mundo, no, están las 2 van llenas. Están llenas, no hay lugar. O sea, no nos reservó nada. Cuestión, nos dijo, bueno, hay un bus local que ya habíamos leído en unos blogs que pasa en el puente. ¿A qué hora? No sé, nos dijo. Tienen que esperarlo. Pregunté en un montón de lugares. Todos me dijeron cosas diferentes, solo un par me dijeron lo mismo, pero a la vez me asustaban diciéndome que si venía lleno no paraba, que no era probable que lo pudiera tomar. Bueno, fuimos al puente a esperar el bendito bus. Esperamos como 5 horas, nunca pasó. La gente nos decía, no, pasa a tal hora, pasa a tal hora. Otros nos decían, no sé, otros nos decían, si viene lleno no para. Otros nos decían, pasa a las 12 de la noche, otros a las 8, otros a las 6. No sabemos. Esperamos 5 horas, pero ¿qué pasa? Se hacía la noche, ya eran las 6 de la tarde casi, la agencia iba a cerrar y si queríamos viajar al siguiente día teníamos que reservar ya. Si no tomás una van o si no sabes el ómnibus seguro, los hoteles y todo cierran temprano. Entonces es medio imposible también que puedas conseguir un alojamiento si esperás un ómnibus hasta las 10 de la noche. Porque ya a las 9 está todo cerrado. Así que dijimos, bueno, tenemos que tomar una decisión. O nos quedamos hasta las 12 de la noche y si pasa y no para, ¿qué hacemos? O nos vamos a un hotel, ya reservamos la van para el siguiente día y listo. Fue lo que hicimos. Fuimos a la agencia, reservamos la van, pagamos 300.000 kips por persona. Son 15 dólares más o menos. Sí. Un poquito menos, 14. Que sí, 14 dólares. Y de ahí nos fuimos al hotel que ya habíamos estado y nos quedamos. Al siguiente día nos levantamos, desayunamos, bla, bla, bla. Nos fuimos para la agencia. Hicimos tiempo en el medio, nos fuimos para la agencia. Dejamos el hotel a las 11 y la van pasó a las 6 de la tarde. A las 6 subimos. ¿Cómo subimos? Amotinados. Primero bajó el señor de la van y le empecé a dar las valijas, las mochilas, y me dice, una persona sola, ¿no?
No, 2 personas, le digo. No, una persona me dice. O sea, no entraba más nadie. 2 personas. Se ve que el loco de la agencia, que no llamó nada el día anterior, el día que nosotros le dijimos que sí para el otro día que nos consiguiera, se ve que otra vez nos llamó, y llamó esa misma mañana, y el loco le dijo, no, mira, me queda un lugar. El loco le dijo, bueno, está, sí. Y si entrábamos, y si no entrábamos, no entrábamos. Y el muchacho de la van dice, bueno, está, sí, no sé qué, y nos metió. Todos apretados, éramos 4 en una fila así, todos apretados. Bueno, en realidad éramos solo 4 extranjeros. 2 de los extranjeros que venían con nosotros atrás venían desde el Luang Prabang. Hacía 5 horas que estaban adentro de esa van. Llegamos nosotros, nos apretamos, todos íbamos así. Ni siquiera podíamos recostarnos contra atrás, era imposible. Entonces íbamos así. Bueno, por allá en otro pueblo más adelante, frenó la van y baja una señora. Entonces dijimos, se liberó un lugar adelante. Martín, que se pase para adelante. Y el hombre dijo, no, porque en el siguiente pueblo tengo que levantar a 2 más. 2 más y 2 niños. Sí, no, dijo 2 más. Cuestión que paró en el siguiente pueblo. En el medio de la nada, de noche, había gente con una fogata esperando esa van. Y frenó y levantó 2 mujeres y 2 niños. O sea, no eran 2, eran 4. Pero no eran 2 niños, chicos, eran 2 niños grandecitos. Sí. Bueno, cuestión que una persona que estaba sentada delante nuestro, digamos, se pasó para adelante, apretando la fila de adelante para que estas 2 personas pudieran entrar ahí y la mamá con los niños a UPA. Una era una señora mayor, una anciana, y otra una jovencita que tenía 2 niños. Y a mí me mandaron para adelante. A Martín lo corrieron. Para adelante. Entonces, sí, nosotros quedamos, nosotros 3 atrás, los 2 extranjeros y yo. La fila del medio quedó con 4 personas y los 2 niños, la otra 4 personas, la otra 4 personas, y adelante Martín con el conductor, con la mujer del conductor y los 2 hijos del conductor. Todos adelante. A todo esto les habían dicho a los muchachos del Luang Prabang que eran 10 horas de viaje desde Luang Prabang hasta acá. Y Luang Prabang son 5 horas menos de donde estábamos nosotros. Sí, o sea, llegar a donde estábamos nosotros es un viaje de 5 horas. Y de donde estábamos nosotros acá, supuestamente eran 10 horas. sí. O sea que a los chicos le dijeron 10 horas en total y fueron 17 horas para ellos. Para nosotros fueron 12 horas de viaje. Bueno, ¿qué pasa acá? Estaba todo bien, dijimos, estamos bien, un poco apretados, estamos apretados, pero estamos dentro de todo bien. Y la chica que había subido con los 2 niños se empieza a descomponer. No nos habíamos dado cuenta, pero empieza la señora mayor a hablar alto, a gritarle al conductor. Y a pasarle un teléfono. Y a pasarle el teléfono, bueno. Cuando miro así, la chica estaba toda sudaba. La miro a la extranjera, que era una chica de Bélgica. Nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? Saqué la mochila, saqué unas toallitas húmedas, la empecé a secar. Ahí el muchacho que estaba sentado enfrente de ella le agarró los niños, porque ella estaba súper descompuesta, las manos las tenía así, entumecidas. Tenía como el cuerpo entumecido. Todo así entumecido y sudaba. Entonces ella se empezó a tirar para atrás y la chica que estaba al lado mío, la belga, le empezó a agarrar la cabeza y yo la secaba. Hasta que después se empezó a inclinar, a acomodar, como que se empezó a acostar, a levantar las piernas, porque decía que tenía las piernas entumecidas también. Y bueno, la otra extranjera también estaba un poco cansada de sostenerle la cabeza, entonces la agarré yo, le empecé a sostener la cabeza. La muchacha le abrió la ventana, empezamos a hacerle aire. Bueno, cuestión, el bus siguió, la van siguió andando como una hora y algo más. A esto el chofer iba hablando, que creo que era el marido de la muchacha, por teléfono. Sí. Que para mí estaban arreglando dónde se iban a encontrar en el medio, a mitad de camino. Claro, porque no había un hospital. En el camino ahí donde estábamos no había ningún hospital. Ustedes imagínense que esto es todo zona rural, Sí, no hay zona. ciudad. Desde Vientiane, que es la capital, o capaz que de Luang Prabang, que es la ciudad más grande, hasta acá no hay ciudad grande. Ni siquiera hay ruta. O sea, Es la muy rural. la ruta está completamente destrozada, pero no se lo pueden imaginar lo destrozada que está la ruta. Entonces la muchacha empezó a sudar más, empezó a vomitar, que la chica belga agarró una bolsa y le empezó a poner acá
la tratamos de sentar un poco, no sé, hacíamos lo que podíamos. Después íbamos agarrando de la cabeza, limpiándole el vómito, secándole, poniéndole pañito en la cabeza. Una situación espantosa hasta un momento que... a todo esto yo en una agarré, puse la mochila en mi falda para que ella pudiera recostarse. Ella iba inclinada, toda sudada, vomitada, bueno, un tema. Ahí para, en el medio de un pueblito, ahí muy rural. Pero en el medio de la nada eran 3 Sí. casitas que habían del costado de la ruta. Y cuando para, abre la puerta y la agarran entre los muchachos que estaban en la van y la sacan. La tiran así afuera en el hormigón. Pero la agarran y la tiran al piso. Y ahí empieza, bueno, de nuevo, que un poco de limpiarla un poco, estaba toda vomitada. Empezaron a estirarle los músculos porque decía que Le tenía hacían- las piernas acalambradas. Sí, le hacían así. Mm. No sé, fue una situación espantosa hasta que llegó el marido en una moto con otra muchacha y la agarraron de nuevo de las piernas y los brazos y la acomodaron en el medio de ellos dos en la moto y ahí se la llevaron al hospital. Los niños quedaron ahí justo donde paró había como un comedor infantil o como un centro infantil, no sé bien porque estaba muy oscuro, pero era como algo infantil. Y salió una muchacha de adentro, agarró los niños y se los llevó para adentro. Ahí quedaron los niños. Ahí quedaron los niños con un poco de ropa que le dejó creo que la abuela que estaba ahí con... No sé qué era la mujer de o ella. una vecina de ella, capaz que era. Y nosotros seguimos. Sí, nos subimos a la van, todo siguió. Cuando creímos que todo iba mejor no, porque íbamos súper apretados, íbamos súper incómodos, no saben lo que era eso, pero bueno, cuando creímos que no iba a subir más gente, un par de pueblos más adelante, suben. Frena la van y yo veo en un banco a las 3 de la mañana, que creo que había 1 grado Celsius, en un banco afuera, veo 2 niños tapados, pero ustedes no saben el frío que hacía, estaban todos tapados. Y bajó el chofer de la van y lo destapó. Y se ve que les preguntó dónde estaba el padre. Y ahí vino el padre corriendo, que se ve que estaba buscando algún vehículo o algo. Y los destapó, le sacó la manta, dejó la manta en la estación, que se ve que le habían prestado la manta a la estación. Y se subieron 3 más en el ómnibus. O sea, en la van. Chiquitita. 3 personas van. Imagínense un padre con 2 niños a las 3 de la mañana esperando una van. Lo que es el transporte acá. Si no toman esa van, no llegan. Porque, o sea, cuando esperamos 5 horas la van allá en la ciudad, había un veterano que ellos son mucho de hacer dedo, de hacer autostop, que estuvo haciendo dedo 5 horas al lado de nosotros y no lo levantaron. 5 Pero horas. llegó una moto al final. Una moto, al final de verdad lo llevó una moto, pero estuvo 5 horas haciendo dedo. El transporte acá es realmente un dolor de cabeza. Y aparte no es que solo haya pasado esto, sino que la ruta no había ruta, estaban muy mal las condiciones, entonces imagínense que fueron 12 horas para hacer 300 kilómetros. Ahí se pueden imaginar lo que era el estado de la ruta. Era todo el tiempo saltos, 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 saltos y curvas, curvas, curvas. Entonces te mareabas, saltabas, te golpeabas. Yo iba las 12 horas así con las piernas porque después que se subió más gente, al estar recostados contra acá, el asiento me pegaba en la pierna y no tenía cómo moverme. Entonces estaba durita así, con la mochila de Martín, mi mochila, porque Martín iba adelante con un niño UPA, o sea, yo tenía que llevar las 2 mochilas. Iba dura así, porque ni siquiera me podía recostar para atrás, porque el respaldo llegaba hasta acá. Y si me recostaba, los saltos me pegaban en la cabeza, que hubo un momento que me empezó a doler toda esta parte. No les puedo explicar lo que me dolía esto. Entonces yo iba para así, adelante. A veces me recostaba un poco así, pero o sea, no tenía una ubicación. Aparte iba en el medio, no me podía recostar contra ningún lado. Entonces fue espantoso el viaje, fue súper incómodo. Todas las ventanas abiertas. Entraba tierra, Entraba no saben tierra. la ropa llena de tierra que me quedó. El chofer tenía el aire acondicionado adelante prendido en frío para que no se le empañaran los vidrios. No saben el frío que hacía en esa van. Desesperado estaba, yo estaba con la madre y con los 2 niños y yo le hacía seña para que me diera uno de los niños. Porque ella también estaba incómoda, tenía como un niño sentado atrás y uno adelante, estaba como tirada así. Entonces ella después se tiró para atrás, me dio un niño y ella cargó un niño y yo otro. Pero es tanto el frío que yo me acurrucaba con el niño así.
iba temblando así. No saben el frío que hacía en esa van. Yo no debe haber sido el peor viaje el peor viaje de tu vida es ese. El peor de verdad. Sí, sí. Y después llegamos acá, bueno, conseguimos alojamiento, empezamos a caminar porque acá no hay alojamiento en Booking, no hay en nada, tenés que venir y preguntar. Entonces, bueno, conseguimos esta guest house. $4 por día nos sale. Cuestión que queríamos ir a Biensai a conocer las cuevas que les decimos, pero también hay información incierta. Habíamos visto en las redes que salía una van cada 1 hora. Fuimos, no salía, solo sale desde otra estación que está como a 5 kilómetros. Pero y a las sale, 8 de la mañana. se supone. Entonces, toda la información es incierta. También desde Biensai se suponía que salía una van hasta la frontera. Después todos nos dijeron que no existe, que tenés que volver para acá. Que no tiene sentido porque está de paso. Y bueno, nada, al final dijimos no nos queremos estresar más, ya la pasamos muy mal, realmente es una situación demasiado estresante, muy estresante, te quita las ganas de todo, entonces dijimos no vamos a ir, son 30 kilómetros pero no vamos a ir. Y bueno, nada, cosas que pasan, mañana nos vamos a levantar temprano y vamos a ir a tomar un bus que supuestamente te deja en la frontera, que también tenemos que ver cómo va a ser porque dicen que no te llevan a Hanoi, que te llevan a otro... No sé, no sabemos, estamos muy nerviosos, pero sabemos que va a ser otro dolor de cabeza, así que eso intentaremos filmarlo si podemos, si nos dan los ánimos y si no se los contaremos después. Y nada, de mientras estuvimos recorriendo por acá por el pueblo, la verdad, Samnea es un pueblo precioso. Sí, no sé si para desviarse de un viaje de unos pocos días, no. Pero si tenés tiempo y estás por acá... O si estás acá. O si estás si acá, tenés sí. que venir, sí o sí, porque tenés que cruzar por Nameo. Samnea es un pueblito lindo, recorrimos, Sí. la gente muy amable. Bueno, hace 3 días que estamos y vimos solo un turista, aparte de los 2 que vinieron con nosotros, que estuvieron un día. Y se fueron. Solo vimos un turista que era un ciclo viajero, andaba en bicicleta, era de Holanda. Fue el único que vimos. Después no hay Nadie. Turismo. Nadie. No hay turismo. Recorrimos el mercado central, está muy bonito, todo locales, la gente se asombra de verte. Hay cosas rarísimas, no sé, vimos animales muertos, no sé, Vimos cosas muy raras, así que no habíamos visto en otro lado. Vendían ardillas muertas, una especie de gatos también grandes muertos. Sí, no los quisimos filmar. Un castor, como unos castores chicos muertos, unas ratas raras, grandes, como unos topos. Pero bueno, después recorrimos la zona, tiene una plaza que es hermosa, que nos encantó. Divino, la verdad es un pueblito muy lindo, pero no sé si les recomendaría cruzar por Nameo. Nosotros ya lo habíamos puesto como puerto de ingreso en la visa de Vietnam. Y la visa de Vietnam lo que tiene es que tenés que poner por dónde ingresás y por dónde salís. Y el punto de ingreso lo tenés que respetar sí o sí. O sea, si vos pones entro por esta frontera, tenés que entrar por esta frontera. Si no, no entrás. Entonces, como ya lo habíamos puesto, porque supuestamente queríamos venir a Biensai, conocer las cuevas, bla, 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 dijimos, bueno, vamos por Nameo. ¿Qué tan difícil puede ser? Así que nada, si van a cruzar por esta frontera, sepan que el transporte acá es muy incierto, que no hay información clara, todo lo que te dicen los blogs es Errado. O es información cruzada, porque unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, entonces vos lees algo y decís, cada 1 hora sale y después sale y llegás y no hay nada de eso, no existe eso. Tenés que ir a la terminal de buses y preguntar, no hay otra. Sí. Llegaste, te bajaste en la terminal de buses y antes de venir al pueblo ya preguntás ahí. ¿A qué hora sale el bus? ¿De dónde sale el bus? ¿De dónde no sale el bus? Sí. Después venís y le preguntás al del hotel y después le preguntás a otro que esté caminando y a otro y a otro. Y más o menos a algunos le van a invocar. Sí, porque aparte en esta zona nadie habla inglés, entonces también es muy, muy, muy difícil la comunicación, el traductor no traduce bien. No. Entonces, a ver, los que les contamos es lo que nosotros estamos logrando hacer, lo que nosotros podemos hacer, lo que, no sé, quizás hay otras opciones, realmente no sabemos, porque hicimos lo que pudimos, preguntamos a todo el mundo, intentamos, fuimos a todos lados, así que
Les mostramos cómo estamos cruzando esta frontera en base a nuestra experiencia y a lo que nosotros pudimos resolver. Bueno, ayer también hicimos un poco de autostop y nada. Fallido. Nos paró uno solo y no sé si no iba. entendió o qué, o no iba, pero no pudimos ir para ningún lado. Al final un señor nos llevó a la casa, nos dijo, nos consiguió un taxi, pero salía carísimo, nos trajo en la camioneta de nuevo hasta el hotel, bueno, nada. Estamos haciendo lo que podemos, pero realmente han sido días muy frustrantes. No se pueden imaginar, o sea, yo hubo un momento que lo único que quería era llorar, porque te supera, te supera todo lo que vos pensás que podés hacer, realmente te cansa. Lo que pasa es que lo que te supera es que no te podés comunicar, ellos no te entienden, vos no los entendés, se pisan unos con los otros, es que ni la misma señora de la estación de buses sabía a qué hora salía, a qué hora no salía, de dónde salía el bus a Biensay, que decía que no salía y salía uno de otra estación, pero estás ahí en el transporte, tenés que saber. Y eso te enloquece. Aparte nos quedan pocos días también para estar acá y se nos acaba la visa también de lado. Así que es como esa situación de ¿qué hago? Pero bueno, lo vamos a resolver y les vamos mostrando lo que podemos hacer. Si no, como decía en un blog que leímos, acá en Laos todo se resuelve con plata. No hay van, pero si agarras un tuk-tuk, te puede cobrar, no sé, $50, pero te lleva los 80 kilómetros de la frontera. Sí. Todo se paga. Acá todo se paga, por todo te cobran. Y si sos extranjero, acá te cobran siempre más de lo que es. Es más, vas un día a un lugar y te cobran una cosa, vas al otro día al mismo lugar y te cobran otra cosa. Y es muy estresante. Las almacenes chicas, sí. Vas a un día a comprar una galleta y te cobran $1, al otro día no, $1.50, y al otro día te cobran $1.25. Y vos le decís, no, pero ayer me cobraste, sí, $1. Como que no, es muy estresante acá el tema de la plata, entonces realmente en todos lados siempre te quieren cobrar más por ser extranjero. A veces cuando se dan cuenta de que vos ya sabes el precio te lo bajan, a veces te dicen, nada, es lo que hay, pero te cansa muchísimo mentalmente, cansa más de acá que de otra cosa realmente. Miren, esta es la guest house, esta es nuestra habitación. Esto se cierra con candado. Candadito. Acá es muy seguro todo, así que le ponen un candadito nomás. Bueno, ahora hay relajo, pero nuestra habitación de 2 camitas. Unos enchufes. Sí. Una ventanita. Ventilador que con el frío que hace no lo usamos. Y por acá tenemos los baños, que nosotros usamos la ducha de abajo porque acá no hay ducha. Acá hay solo balde y... Sí, acá me bañé el primer día con la jarra. Sí. Esa es la cisterna. Esa es la cisterna, como siempre, acá. Aquí, agüita. Y bueno, el hombre, la verdad, súper amable, el dueño. Acá tenemos el balconcito con estas vistitas. Seis y media de la mañana y ya nos estamos preparando para ver qué pasa el día de hoy. Ya tengo miedo. Nos espera un día largo, creo. Ahora estamos esperando nuestro tuk-tuk en la puerta de la guest house, que se los vamos a mostrar. Es esta. Nos vamos en taxi. Pensamos que iba a venir un tuk-tuk, pero vino un taxi. Igual nos cobra 60.000 kips hasta la estación, así que no es caro.
Bueno, miren, esta es la estación de buses. Está súper cerca. Ahora ya está la entrada. Y por allá está la ventanilla donde tenemos que comprar los tickets. Pero abre a las 7 de la mañana. Y la van a Vietnam sale a las 8 de la mañana. Vamos a esperar que abra para poder comprar los tickets que salen 300.000 kips, que es bastante caro, porque imagínense que desde Nong Khiao acá, que son 300 kilómetros, nos salió 350.000 kips. Y ahora para la frontera, que son solo 80 kilómetros, nos sale 300.000 kips. Así que es muy caro, pero es el precio que hay que pagar acá. Es lo único que hay para llegar, así que te cobran lo que quieren. Y todo lo que leímos decían que les habían cobrado lo mismo. Acuérdense igual que si quieren ir a Viêng Sai, desde acá no salen. Esta es la estación de bus, la que queda bien cerquita del pueblo. A Viêng Sai salen vans desde la estación Nhat Bông, que está a 5 kilómetros. Así que desde acá no. Miren, ese bus que está ahí va a Vientiane. Así que si quieren ir desde acá a la capital, tienen bus directo. No sé cuánto cuesta, pero al menos no van a tener un viaje amontonados en una van chiquita como esta tantas horas. Y después salen buses a muchas partes diferentes, a muchos pueblos diferentes de acá. Y son sleeping bus, o sea que van durmiendo. Pues son como 600 y pico de kilómetros, que obviamente traducido a rutas laosianas son millones de horas. Ese es el bus que va a Vietnam, recién llegó y dice ahí Vietnam. Ya preguntamos. Tiene un cartel que dice que va a Tam Hoa y que va a Hanoi. Pero acá creo que no te venden el ticket a Hanoi, sino que te venden el ticket a la frontera nada más. Así que vamos a ver cómo conseguimos que este nos lleve más allá. Bueno, ya compramos los tickets y estamos arriba del bus, que al final decía que salía a las 8, pero salió 7:40, así que espero que nadie llegue después. Sí, justo llegaban dos turistas y le hicimos seña y fueron rápido a comprar el ticket, pero 5 minutos después no llega. Sí. Ahora, se supone que vamos hasta Tam Hoa. Sí o sí, para llegar a Hanoi tenés que ir a Tam Hoa, no hay opción, y el ticket es hasta Tam Hoa. Ahora, lo que habíamos leído y lo que nos habían dicho un par de los chicos que venían con nosotros el otro día, era que tuvieron que pagar 300.000 hasta la frontera y después 300.000 hasta Tam Hoa. A nosotros nos cobraron 400.000 hasta Tam Hoa directo. Total. Así que vamos a ver, le preguntamos al chofer, a la que nos vendió el ticket y a otro del bus si efectivamente no había que pagar más nada y nos dijeron que no, así que esperemos que no nos caguen. Llegamos a Vietnam. Estamos oficialmente en Ten Hoa. Teníamos que venir sí o sí acá porque no había un bus directo a Hanoi y a la hora que llegamos ya era tardísimo para salir, así que pasamos la noche en esta ciudad. Fueron 12 horas de viaje, pero 12 horas bien. No fue, digamos, no fue un viaje cómodo, pero yo lo disfruté más por el lado que eran todos locales, habían dos ingleses nomás en el fondo. Y después eran todos locales y todos haciendo tipo picnic, comida, todos se convidaban con galleta, todos se convidaban con agua. Martín hizo un amigo con el que fue hablando todo el camino. Pero tuve 10 horas hablando con él, 10 horas. No, pero es que estuvo bueno porque hubo un momento antes de llegar a la frontera que nos bajaron a almorzar, bajamos con él. En un parador en el medio de la nada, que estaba lleno de camioneros, son vietnamitas que trabajan en la minería, y estaba lleno de camiones afuera. Eran todos, pero todos hombres, todos borrachos,
Pero estuvo bueno lo que se armó porque nos sentamos todos juntos ahí con los extranjeros, con los locales. Nos tomamos una cerveza con el muchacho. Estuvo Comimos ahí lindo. sopa con él Sí. también. La pasamos lindo, fue un viaje lindo, la Sí. verdad. Fueron 12 horas, pero fue bastante lindo. Y estaba la dueña de la minivan. Que se enamoró de Martín. Sí, sí. Me convidó con galleta, me quería dar agua. Después un muchacho este que estaba al lado mío compró como una galleta de arroz con maní picado y sésamo, muy rica. Y me convidó y justo él se bajó antes que yo y me la dejó. Y son así acá, te dan. La verdad, muy bien, fue una linda experiencia. Sí. Y nada, vinimos, nos bañamos, estamos contentos porque estamos calentitos, tenemos aire. Fuimos a comer, dimos unas vueltas, está precioso la ciudad, se ve que no hay extranjeros porque todo el mundo nos miraba, todo el mundo nos saludaba. Además, demoramos bastante en llegar porque no solo son las horas de ruta, sino que también el bus para muchísimas veces del lado de Laos para levantar paquetes y después del lado de Vietnam para entregarlos. Entonces eso lleva varias horas extras de ruta, varias. Bueno, para salir del pueblo, de donde tomamos la van, estuvimos 1 hora y media. Y es un pueblito así. Y lo único que hacía era dar vuelta y levantar paquete, negocio por negocio. Levantaba caja, bolsa de arroz. Venía una moto y le dejaba una caja pollo. No sé, súper loco. Con el muchacho este que estuvo sentado al lado de nosotros, me pude sacar una cantidad de dudas que tenía del país, de la gente, de la cultura, de la política, que no había podido preguntarle a otro. Y como estuve 10 horas hablando con él, le pregunté. Y me sacó unas cuantas dudas. Yo pensé que nos estaban timando con el precio de los buses y eso. Y él preguntó cuánto le cobraban y le cobraban lo mismo que a nosotros. Así que es el precio parejo para todos. Pero nos pasó que 2 conocidas que viajaron el día anterior a nosotros les cobraron $20 de más o menos, a los dos. Así que por aquí terminamos, llegamos, cumplimos nuestro objetivo, estamos en Vietnam, preparados para empezar a recorrer este hermoso país Súper contentos. y les iremos mostrando.